Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio. Iniciamos el programa de hoy con el testimonio de Rosalía Méndez, una inmigrante que obtuvo su residencia por medio de la cancelación de la deportación. Los abogados Rodney Newman y Raymond Fasano explican las razones por las cuales los jueces están cerrando para siempre muchos casos de corte de inmigración. También brindan algunas estrategias para evitar que sus casos de corte de inmigración sean permanentemente cerrados. Comenzamos. Un gran saludo para todos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al programa Hablando de Inmigración. Mi nombre es Rodney Newman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino. Hablemos un poco de inmigración. Y haga ya su consulta con Newman Madej Fasano, conviértase en un cliente más. Hemos representado a decenas de miles de personas y tenemos 4 oficinas, no olviden, una en Patchogue, Long Island, otra en Jackson Heights, Queens, New York, otra en Manhattan, prácticamente al frente del edificio de inmigración, que está en 26 Federal Plaza, y la oficina nuestra está en 299 Broadway, prácticamente al frente de la Corte de Inmigración. Y también, por supuesto, estamos en New Jersey, en la oficina en la 4808 de Bergen Line Avenue, en Union City. Y por supuesto, es muy fácil convertirse en cliente de nosotros, ya sea llamen al número telefónico que está en la pantalla, el 877-796-8626, o si prefieren, es muy fácil, miles de personas lo han hecho ya, simplemente en su teléfono celular, ahorita mismo, hágalo, váyase a cámara y apúntelo al código QR que está aquí en la pantalla, a mi mano izquierda. Solo haga eso y usted tiene que apoyar una flechita y tendrá una consulta con la firma Newman Madej Fasano. Y como siempre les digo, no olviden sus excelentes preguntas a migrantetv@gmail.com. Ese es el email. Y no olviden que estamos también en redes sociales, por supuesto, en Facebook, la página es Abogado Newman, en Instagram es @Abogado Newman, en YouTube el canal, visítenos por favor, suscríbase por favor, compártalo con sus amigos, con sus familiares. El canal es Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman, su servidor. Y no olviden que estamos también todos los miércoles, jueves y viernes de 11 a 11:30 de la mañana en Radio Guado, hablando también de inmigración. Y también casi todos los lunes, vamos a retomar muy pronto, todos los lunes a las 6:30 p.m., hablando también de inmigración en YouTube y Facebook Live. Pero vamos directamente al grano. Tenemos a continuación el testimonio de Rosalía Méndez, una cliente que ganó el caso de la cancelación de la deportación con Newman Madej Fasano. Veamos su historia, muy interesante. Y aquí estamos con una cliente más de Newman Madej Fasano que ganó el caso de la cancelación de la deportación. Se trata de Rosalía Méndez. ¿Cómo está Rosalía? Bien contenta, muy agradecida por la ayuda que me dio. Pues pensé que nunca iba a llegar yo a mi país. Y la verdad se me cumplió ese deseo tan grande que deseaba ver a mi hija, a mi nieto y a mis hermanos. Pues son 21 años que yo tuve que regresar a mi país y, como digo, muy contenta, muy agradecida a usted que me hizo este trabajo pues de ganar el caso, que es la cancelación de deportación. Y no fue fácil, ¿no? No, pero claro que es un poco de sacrificio, pero vale la pena. ¿Y cuándo pudo ya viajar al Ecuador? Recién. Vengo estando todo el mes de abril en el Ecuador, pues conociendo Cuenca, que está muy bonito. Conociendo Porque cuando hace 21 años, pues a lo que yo regresé ahora está todo diferente, cosa que uno dice, wow. Y créame así que cuando yo estuve caminando por Parque Calderón, que decía, no, yo estoy aquí. O sea, no creía yo que estar en Cuenca. Era como digo, como que todavía yo seguía soñando. Pero después decía, no, esto es realidad, esto es un sueño que se hizo realidad, pues. Ha crecido mucho, ¿no? Sí. ¿Cuenca? Oh, está hermoso Cuenca. Vine muy enamorada de Cuenca. Muy bonito.
Yo me crié en Cuenca y ha cambiado mucho y está llena de gringos y de europeos que se jubilan allá, ¿sabía? Yo vi, sí, que hay mucha gente que ha inmigrado para allá, ya muchos. Es que es una ciudad con 4 ríos, es colonial, es lindísima. Y vio a la familia que no había visto en mucho tiempo. Claro. ¿Comieron motepillo? ¿Qué hicieron? Lo primero que fui a comer es el cuy. Sí. El cuy, el morocho, que tantos años uno no ha comido, lo que se dice la nata de la leche, tomarse la leche mismo de allá, pues algo diferente. Andar por el mercado, los mercados mismo, el mercado 12 de abril, la 10 de agosto, la 9 de octubre. Todo cambiado, pero bien bonito de andar por el país de uno mismo, bien bonito. Wow. Y Rosalía, le vamos a dar un chance de que muestre su green card a la gente, porque esto siempre es un momento muy especial para nosotros, entonces veamos esto. Aquí está mi green card, el cual vivía pues con ese gran deseo de tener esto, la green card, para poder viajar a mi país y ver a mi hija, a mi familia. Entonces, aquí está mi green card. Gracias al abogado Yuman que logramos ganar el caso. Trabajamos muy duro, pero le felicito a usted, Rosalía. Gracias, abogado. Yo eternamente agradecida con ustedes. Y muchas gracias por el tiempo que se tomó hoy día. Y nos espero aquí, estoy muy ocupado, pero esto siempre es muy especial para nosotros, para mí. Tal vez en sus propias palabras, un mensaje para la gente que nos está viendo. En primer lugar, muchos saludos a toda mi familia allá en Ecuador, especialmente en la ciudad de Cuenca. Y les recomiendo a todas las personas pues que estaban en mi misma situación, con esos anhelos de tantos años que uno no se ha podido viajar al país de uno, pero he cumplido yo ese sueño y ese deseo, pues, y también les recomiendo que ustedes lo hagan con el abogado Yuman. Yuman Madeo y Fasano. Que arreglen con el abogado, que él nos garantiza y logra ganar los casos. Y aquí está la prueba. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Rosalía. Muchas gracias. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuman, regresa en un momento. Yuman Madeo y Fasano, prestigiosa y acreditada firma de abogados de New York, especializada en procesos de inmigración, dedicada a la defensa de casos difíciles en las cortes para resolver su estatus migratorio en Estados Unidos. Yuman Madeo y Fasano atiende además casos criminales, cortes de familia, accidentes y divorcios. Yuman Madeo y Fasano ofrece la dedicación al detalle profesional y atención personalizada para representar su proceso en las cortes de inmigración. Mucha gente no se da cuenta que a lo mejor califica para hacerse residente en este país. Si usted o alguien que usted conoce reúne 3 condiciones, la primera condición es mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos. Número 2, la persona tiene que tener hijos, o esposo o esposa, o padre o madre que sean ciudadanos americanos o residentes. Y número 3, la persona tiene que haberse portado bien en este país. Tiene que haber pagado impuestos. Bueno, yo les quisiera decir que traten de arreglar los papeles y que vengan, y aparte de eso que no se olviden de la familia que dejan acá en este país. Vele a mi madre y a los 22 años, gracias al abogado Yuman, le agradezco 1.000.000 de gracias. Primero Dios y el abogado Yuman, gracias. Entonces, muy importante que si usted piensa que usted califica para este proceso o conoce a alguien que califica, que llamen a los abogados lo antes posible. Hablando de inmigración, estará eternamente agradecido al Santo Padre, Papa Francisco I, por su mensaje lleno de fe y esperanza para todos los inmigrantes de Estados Unidos. Los inmigrantes los tengo cerca de mi corazón, rezo por ellos y que mantengan la esperanza. Y para todos los hermanos latinoamericanos, el deseo de que Jesús, traído por María, los visite en su corazón y en sus casas. Gracias por siempre, Papa Francisco. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuman. Amigos y amigas, en el primer segmento legal tenemos que hablar de algo preocupante, tal vez incluso alarmante, que está pasando actualmente en las cortes de inmigración de este país. A muchos clientes, a muchos inmigrantes que tienen casos de corte de inmigración, sobre todo de la cancelación de la deportación, les están cerrando el caso permanentemente.
Esto a veces es bueno para la persona porque si una persona no quiere estar en la corte de inmigración y ya no quiere estar asistiendo a la corte, esto es una buena noticia. Pero una persona que tiene años peleando con nosotros, con nuestra representación, un caso de cancelación de la deportación, de los 10 años que le llaman, no va a querer necesariamente que su caso sea cerrado para siempre, porque si ganamos ese caso, es green card permanente para la persona y hemos ganado la gran mayoría. Entonces, hablemos un poco de historia para explicarles un poco mejor esto de que están cerrando casos permanentemente en la actualidad. Tenemos primero que remontarnos a la época de Obama. No olviden que Obama fue reelecto, estuvo 8 años como presidente. Durante los años de Obama teníamos una opción, una alternativa en casos de corte de inmigración. Y esa alternativa era pedirles a los fiscales que se pongan de acuerdo con nosotros para conjuntamente pedirle a nuestro juez que nos cierre ese caso. Eso lo hacíamos en casos que no eran muy fuertes. Por ejemplo, un caso de cancelación de la deportación, cuando los hijos de la persona o de la pareja no estaban muy enfermos o estaban completamente sanos y no tenían ningún problema, ese caso a veces era mejor cerrarlo. Y los jueces lo hacían, cerraban casos durante los años de Obama. Pero lo más importante, cuando cerraban un caso, lo cerraban temporalmente, nunca permanentemente, lo cerraban siempre temporalmente. Y hay gente que tiene todavía el caso cerrado desde el 2014, 15, 16 y no tienen que ir a la corte, pero siguen renovando el permiso de trabajo cada año o cada 2 años. Luego, por supuesto, vino Donald Trump y como ya sabemos, con respecto a inmigración, la presidencia de Trump fue noche y día comparado con la presidencia de Obama. Y en el 2018, Jeff Sessions, que era el Attorney General, el fiscal general bajo Trump, ordenó, porque es jefe de los jueces de inmigración en este país, ordenó que los jueces ya no podían cerrar casos, bajo ninguna circunstancia en realidad. Y eso fue una noticia terrible porque significaba que ya no podíamos pedir al juez que nos cierre un caso que no era muy fuerte y teníamos que ir a juicio en todos los casos a ganar o a perder. Si ganábamos, y ganamos bastantes casos también con Trump, era green card permanente para la persona. Y si perdíamos, y también perdimos algunos casos, por supuesto, no se gana todo en la vida, teníamos que apelar. Eso fue durante los 4 años del presidente Trump y después vino la pandemia. Ahora, el problema durante la pandemia es que las cortes estuvieron cerradas. Les doy un ejemplo. La corte de Manhattan estuvo cerrada casi 1 año y medio, desde marzo del 2020 hasta julio del 2021. Es como 14 meses. Estuvo cerrada, no, más, 16 meses. Estuvo cerrada mucho tiempo y también todas las cortes en todo el país. Y eso resultó que miles y miles de casos fueron postergados y la Corte de Inmigración estuvo más rezagada que nunca, más atrasada que nunca, con actualmente casi 2 millones de personas en Corte de Inmigración y todavía menos de 500 jueces. O sea, cada juez tiene miles y miles de casos y están completamente retrasados, rezagados en la Corte de Inmigración. Ahora, como ya sabemos, en el 2020 no ganó la reelección Trump, sino que ganó Joe Biden. Y el año pasado, 2021, la presidencia de Joe Biden hizo una orden nueva de que ya podían otra vez cerrar los casos los jueces. Estábamos, por supuesto, celebrando nosotros, los abogados, y también los jueces, me imagino, y también, por supuesto, los inmigrantes, porque pensábamos que ya podíamos otra vez pedir a los jueces que nos cierren casos que no eran muy fuertes. Pero el problema viene aquí. Debido a que están sumamente rezagados en la Corte de Inmigración, los jueces están cerrando casos ahora, pero no temporalmente, sino para siempre. Están haciendo lo que llaman en inglés un dismissal, están terminando los casos, cerrándolos permanentemente. Esto es un arma de doble filo, así lo considero yo, porque la ventaja es que una persona que no quiere ir a corte ya no tiene que ir a la corte, no tiene orden de deportación, porque nunca llegó a eso el caso, pero la otra cara de la moneda es un arma de doble filo, es que ya no puede seguir renovando su permiso de trabajo, porque el caso está cerrado para siempre. Y un caso que ya no existe, la persona no puede, por supuesto, renovar su permiso de trabajo. Esa es la mala noticia.
Ahora, últimamente, en semanas recientes, existe un memorándum que es una orden que viene desde arriba en inmigración. Los fiscales están cerrando casos unilateralmente. O sea, le están pidiendo por su propia cuenta, sin consultar con nosotros, directamente a los jueces que cierren casos que no son prioritarios. O sea, cuando la persona no tiene arrestos, no es terrorista, no tiene felonías en el récord, están simplemente pidiendo a los jueces que cierren los casos, ellos unilateralmente. Esto es muy malo para nosotros, para algunos casos, sobre todo una persona que tiene años peleando un caso de cancelación de la deportación, por ejemplo, que de la noche a la mañana ya no tiene su caso porque no llegamos a juicio y no pudimos ganar o perder, ojalá ganar, para que la persona tenga su green card. Entonces, por supuesto que estamos apelando estos casos, pero esto ha causado mucha confusión en la comunidad inmigrante y también mucha frustración de los inmigrantes, de los clientes que tienen casos que han peleado durante varios años. Estamos, por supuesto, apelando estas decisiones porque para nosotros es una violación del debido proceso. Esto no puede ser. Pero en el siguiente segmento, también mi socio Ray Fasano les explica que no deben retirar los casos de asilo bajo ninguna circunstancia en los casos de Corte de Inmigración. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, regresa en un momento. Los abogados Newman, Madeo y Fasano les recuerdan que atienden a residentes de Long Island en su oficina de Pacho, ubicada en el One South Ocean Avenue, Dove Plaza, oficina 219, Pacho, Long Island. Llame ya al 1877-796-8626. Escuche cada miércoles, jueves y viernes de 11 a 11 y media de la mañana hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman en Guado 1280. Conozca toda la actualidad migratoria sintonizando cada miércoles, jueves y viernes de 11 a 11 y media hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman. 3 ediciones con la mejor información y buenos consejos legales. Les habla el abogado Rodney Newman para invitarlos a escuchar nuestro programa Hablando de Inmigración a las 11 de la mañana en Radio Guado y nos llamen con sus preguntas. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman de 11 a 11 y 30 de la mañana por Guado 1280. Siempre los inmigrantes están en primer plano en nuestras mentes y en nuestro corazón, por supuesto. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman. Amigos y amigas, continuando con este tema preocupante de que están cerrando casos para siempre en las cortes de inmigración, haciendo lo que llaman dismissals en inglés. A continuación, mi socio Ray Fasano les habla de que sus abogados, o si somos nosotros sus abogados, no debemos retirar las aplicaciones de asilo. Por ejemplo, si su abogado hizo un caso de asilo para ir a la corte con usted y una vez que estuvo en la corte cambió la defensa a la cancelación de la deportación, el consejo ahora es que no retiren en ningún momento la aplicación de asilo, para que así no puedan cerrar para siempre el caso. A continuación, mi socio Ray Fasano les explica más en detalle. Hola a todos, mi nombre es Ray Fasano de la Oficina Legal de Newman, Madeo y Fasano. Hay una nueva política del Departamento de Inmigración cuando una persona tiene un caso en la Corte de Inmigración. Y esto tiene que ver con un memorándum, es decir, una carta que se llama el Doyle Memo. Y lo que está haciendo esta política es dando al gobierno la capacidad de dismiss, o sea, cerrar un caso para siempre, antes de que la persona pueda defender su caso en la Corte de Inmigración. Y esto va en contra de las expectativas de mucha gente, porque mucha gente que está en la Corte de Inmigración peleando su caso, espera algún día poder ya sea ganar o perder su caso delante del juez. Ahora, la realidad es que cuando una persona está en Corte de Inmigración, el objetivo del Departamento de Inmigración, del gobierno, es deportar a la persona. Y aunque es muy rara vez ocurre que deporten a una persona físicamente luego de que un juez le da una orden de deportación a esa persona, aún así el Departamento de Inmigración quiere seguir teniendo estos casos de Corte de Inmigración. Pero actualmente tenemos un problema muy grande.
Por un lado tenemos cantidades muy grandes de personas llegando a este país, tal vez más que nunca. Y por otro lado tenemos la pandemia que causó retrasos muy grandes en las cortes de inmigración. Y además tenemos todavía pocos jueces. Existen menos de 500 jueces en todo Estados Unidos todavía. Y debido a estos problemas muy serios y muy grandes, el Departamento de Inmigración actualmente está simplemente dismissing, o sea, terminando casos para siempre, aquellos casos que no son considerados como prioridades. Y están haciendo esto, por ejemplo, en los casos donde no hubo un arresto de la persona o la persona no tiene un récord criminal y no es considerado como una amenaza para la seguridad nacional. Ahora, muchas firmas de abogados iniciamos casos con una aplicación de asilo, pero una vez que llegamos delante del juez, queremos pelear el caso de la cancelación de la deportación, también conocidos como los casos de los 10 años. Ahora, si su abogado hizo algo así, es decir, comenzó el caso con una aplicación de asilo, pero una vez que ustedes llegaron a la corte, su abogado o abogada retiró la aplicación de asilo para pelear solamente el caso de la cancelación de la deportación, existe ahora un riesgo de que su caso de cancelación de la deportación sea dismissed, sea terminado para siempre por el juez. Y si eso ocurre, a usted no le queda nada. Usted se queda sin ningún documento. Eso es terrible. Entonces, si usted tiene un caso de estos, es muy importante que le diga a su abogado o abogada que no retire su aplicación de asilo. No debe su abogado retirar su aplicación de asilo porque usted tiene el derecho a que sea escuchado su caso de asilo. Y mucha gente dice, como siempre, yo soy del Ecuador, soy de Perú, soy de México y en mi país no hay asilo. Eso no es verdad. De hecho, yo gané un caso de asilo recientemente para una familia ecuatoriana. Fue el jueves pasado, aquí en mi oficina. Fue una audiencia con el juez que duró 5 horas. Y el gobierno estuvo de acuerdo de que el juez otorgue el asilo a mis clientes de Ecuador. Ahora, para pelear un caso de asilo, usted tiene que tener 3 condiciones, 3 requisitos. Primero, usted tiene una característica que usted no puede cambiar. Y si usted ha vivido por muchos años en Estados Unidos, usted no puede cambiar ese hecho. Es un hecho. Número 2, usted tiene que probar que si usted regresa a su país de origen, usted no va a poder esconder ese hecho de que ha vivido por muchos años en Estados Unidos. Muchos de nuestros clientes son de áreas rurales en su país de origen y la gente que sigue en esas áreas rurales pasa muchas veces trabajando todo el día en la agricultura. Y muchas veces cuando una persona trabaja todo el día en el campo, su piel se vuelve más bronceada porque está todo el día bajo el sol. En cambio, los clientes nuestros que están en Estados Unidos por muchos años, ellos no pasan mucho tiempo en el sol como lo hacen sus compatriotas, sus familiares que permanecieron en el país de origen. Entonces, si los clientes de aquí regresan a su país de origen, son muy fácilmente distinguibles de la gente que permaneció allá y que nunca vino a Estados Unidos. La gente de allá va a preguntarse dónde han estado estas personas durante tantos años. Además, muchas veces se los percibe a los que han estado en Estados Unidos por mucho tiempo como, entre comillas, gringos. Es decir, tienen una falta de patriotismo ya que dejaron el país de origen hace muchos años y ahora han hecho sus vidas en Estados Unidos. Y la tercera condición es, usted tiene que probar que si usted regresa a su país de origen, usted va a ser tratado de manera diferente que el resto de gente de su país. ¿Cómo podría ser esto? Bueno, usted podría ser víctima de un secuestro, de delitos, de crímenes, o tal vez de que le acusen de que usted es, entre comillas, gringo ahora. Y ese es su caso de asilo. Dígale a su abogado, por favor, que es muy importante que no retire su aplicación de asilo, que usted quiere pelear también en el juicio la aplicación de asilo. ¿Por qué no? Y así su caso no será terminado, no será cerrado para siempre por el juez. Si usted tiene cualquier pregunta sobre el Doyle Memo, el Memorándum Doyle, o sobre estas nuevas prioridades en la Corte de Inmigración, o cualquier pregunta de inmigración, venga lo antes posible, haga ya su cita, llame al número telefónico o apunte su teléfono al código QR que está en la pantalla. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, regresa en un momento.
El perdón provisional ha sido expandido. Ahora califican los beneficiarios de cualquier petición familiar o de trabajo con la condición que tengan un familiar calificante. Haga una cita lo antes posible con Yuman, Madeo y Fasano, abogados con gran experiencia en inmigración. Llame ya al 1877-796-8626. 1877-796-8626. Yuman, Madeo y Fasano, la reconocida firma de abogados especializada en procesos de inmigración. En New Jersey, visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, teléfono 201-617-0000. Yuman, Madeo y Fasano, los abogados de mayor prestigio dedicados a la defensa de casos de inmigración. Haga una cita al 201-617-0000 o visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, Union City, New Jersey, y resuelva su situación migratoria. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuman. Bueno, mis amigos, amigas, se me acabó el tiempo vuela como siempre digo, pero como también siempre digo, no se den por vencidos nunca en inmigración, sobre todo no ahora, no es el momento, esperemos que vengan cambios en las leyes. Por ahora seguimos peleando miles de casos de la cancelación de la deportación, del asilo, de la visa U, del Special Immigrant Juvenile Status, peticiones familiares, ciudadanías y mucho, mucho más. Y también, por supuesto, conviértase ya en cliente de nosotros, no olviden, llamen al número telefónico que está en la pantalla, o si prefieren, no olviden, es muy simple, en su teléfono celular, váyase a cámara y apúntelo al código QR que está aquí en la pantalla, a mi mano izquierda. Es muy, muy simple. Miles de personas lo han hecho. Es una manera muy fácil de convertirse en cliente de Yuman, Madeo y Fasano, de tener la consulta inicial con nosotros. Y por supuesto, no olviden sus excelentes preguntas a migrantetv@gmail.com. Ese es el email. Y estamos, por supuesto, en redes sociales. En Facebook, la página es Abogado Yuman. En Instagram es @Abogado Yuman. En YouTube, el canal, no olviden, visítenos, suscríbase, por favor. Y también comparta con sus amigos, con sus familiares, que también ellos se suscriban. Es Hablando de Inmigración con el abogado Ronnie Yuman, que soy yo, su servidor. Y no olviden que estamos todos los miércoles, jueves y viernes de 11 a 11:30 de la mañana en Radio Wado, hablando también de inmigración. Y finalmente, casi todos los lunes, de 6:30 p.m. en adelante, hablando también de inmigración en YouTube y Facebook Live. Ahora sí, hasta la próxima edición de Hablando de Inmigración. Un abrazo para todos y no se den por vencidos nunca en inmigración. Muchas gracias. Hasta aquí, el abogado Ronnie Yuman presentó su programa Hablando de Inmigración. Y si desea que le respondan alguna pregunta, llame ya al 1877-796-8626. En nombre de todos sus realizadores, muchas gracias.